Si tú como yo alguna vez soñaste con vivir en el extranjero, hoy te voy a compartir 5 maneras en las que puedes vivir en el extranjero y todas de forma legal, porque eso es muy importante. Así que sin más, vámonos. No, pues ahora sí que ya estoy más cómodo, ¿no? Hola, ¿qué tal? Yo soy Omar, bienvenidos a Omar Te Comparte, donde les estaré compartiendo experiencias de mi vida profesional, de mi vida godín y también algunas recomendaciones para sobrevivir en el mundo corporativo. Algunos de mis amigos y conocidos se me han acercado por Facebook o por Instagram para preguntarme cómo es que le pueden hacer para vivir en el extranjero. Como bien sabes, si has estado siguiendo mis videos, yo soy mexicano y actualmente me encuentro residiendo en la ciudad de París, en Francia. Para responder a mis amigos y conocidos y también para que tú puedas cumplir tu sueño de vivir en el extranjero, vamos a comenzar con las 5 maneras de vivir en el extranjero. Número 5, estudiante. Es lo que yo llamo la forma más tradicional y más fácil de vivir en el extranjero. Es la opción por excelencia de la juventud guerrera, papá. Muchas universidades públicas o privadas tienen programas que permiten a sus estudiantes cursar un semestre o un año en una universidad de otro país. Esto es gracias a los convenios que existen entre universidades. Es muy probable que tengas que costearte tu estancia en el extranjero mientras estudias durante un semestre o un año, aunque también es cierto que puedes aplicar alguna beca o financiamiento que te ayude a solventar tus gastos mientras estudias en el extranjero. Para las maestrías y doctorados, estudios de posgrado, puedes solicitar una beca directamente en la institución del país en donde quieres estudiar. El Reino Unido, por ejemplo, tiene un programa bien interesante que se llama Beca Shivling, que permite a estudiantes y egresados de universidad de más de 170 países y territorios estudiar en cualquier universidad dentro del Reino Unido. Ay, güey, está chingón, ¿eh? En la descripción del video te voy a dejar el vínculo para que le eches un ojo a los requisitos para obtener esta beca. Es muy probable que en tu país existan programas gubernamentales que te permitan estudiar en el extranjero o que te den algún tipo de apoyo económico para que puedas estudiar en el extranjero. Así que si tú estás interesado en hacer un estudio de posgrado, te recomiendo que investigues y te postules. Número 4, voluntariado. Las Naciones Unidas tienen un programa de voluntariado que te permite realizar misiones en alguno de los países donde necesiten voluntarios. El programa se llama Jóvenes Voluntarios Internacionales de las Naciones Unidas y aplica para personas que van desde los 18 años hasta los 29. La duración que puede tener una misión es de 6 meses hasta 12 meses y puede ser extendida hasta 4 años. Durante esos 4 años no tienes que realizar tu servicio en el mismo país, sino que puedes cambiar de misión o de país. Todo va en función de la actividad que realices, ya que los trabajos son muy variados y van desde trabajar en temas de derechos humanos, pasando por el cambio climático, hasta ayudar a reconstruir una aldea que recientemente haya sido golpeada por algún desastre natural. De alguna forma, las Naciones Unidas sí te paga, pero no le llaman salario, le llaman subsidio. Y aunque no viene especificado en el sitio oficial de cuánto es este subsidio, buscando por ahí en los blogs en internet encontré que el subsidio puede variar y puede ser de entre $1,500 o $2,000. Lo que sí es cierto es que durante tu asignación tienes seguros médico y de vida. Así que es una muy buena opción si lo que quieres es ayudar a tu comunidad o al mundo en general y además vivir en el extranjero. Número 3. Visa de vacaciones de trabajo. Este tipo de visa, que es ofrecida hasta por 61 países, te permite trabajar en el país de tus sueños. Esto es, si el país de tus sueños está dentro de esta lista de 61 países, por un periodo de 6 o 12 meses. ¿Cómo la ven? La ventaja de esta visa es que la puedes tramitar desde tu país o del lugar donde estés viviendo y así no te tienes que ir al aventón o de manera ilegal al país de tus sueños. Esta visa te va a permitir, además de vivir de manera legal en el país a donde hayas aplicado, tener opciones reales de encontrar trabajo. Los tipos de trabajo que puedes encontrar desde mi punto de vista son 2.
El primero, que es un tipo de trabajo más accesible, como del tipo de servicio en hotelería, restaurantes y demás. Y el segundo tipo son los trabajos corporativos, que son más reducidos y por consecuencia más complicados de obtener. Pero de que hay chamba, la hay, así que esa no es excusa. Hay límites de edad, por supuesto, y este tipo de visa aplica para personas que tienen entre 18 y 30 años. Aunque dependiendo de tu nacionalidad y del país donde hayas aplicado, puedes incluso obtener este visado con 35 años. En la descripción del video te voy a dejar algunos vínculos para que revises los requisitos de la visa de vacaciones de trabajo de 3 países que he elegido de manera aleatoria y así les eches un vistazo en caso de que estés interesado. También puedes investigar si el país de tus sueños tiene este tipo de visado. Número 2. Prácticas profesionales. Conozco 2 programas que te permiten hacer tus prácticas profesionales en el extranjero. El primer programa se trata de AIESEC, Asociación Internacional des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales, que significa Asociación Internacional de Estudiantes en Ciencias Económicas y Comerciales. AIESEC tiene 3 programas: Voluntario Global, Emprendedor Global y Talento Global. Este último es el que quiero recomendarte porque si tienes entre 18 y 29 años, puedes aplicar para hacer tus prácticas profesionales en alguna empresa en el extranjero que tenga convenio con AIESEC. Una de las ventajas que tienes en este programa de Talento Global es que sí tienes un salario y el salario va en función del país donde tengas que trabajar. El contrato de trabajo con AIESEC puede durar desde 6 hasta 78 semanas. Este programa de AIESEC es una muy buena oportunidad de hacer tus prácticas profesionales y sobre todo de ganar experiencia en el extranjero. La segunda organización se trata del Volontariat International en Entreprise, VIE por sus siglas en francés, y es un programa que fue lanzado por el gobierno francés en el año 2000 para que los jóvenes ciudadanos de Francia o de algún estado miembro de la Unión Europea o del Área Económica Europea pudieran realizar misiones o prácticas profesionales en alguna empresa francesa en el extranjero. Las misiones de VIE pueden tener una duración de 6 hasta 24 meses. De acuerdo con el sitio oficial, los jóvenes dentro del programa VIE no tienen un salario, sino que reciben una compensación fija y otra parte variable. La compensación fija asciende a 723.99 euros. Mientras que la parte variable irá en función del país donde tengas que realizar tu práctica profesional. Desafortunadamente, si no eres ciudadano francés o de algún estado miembro de la Unión Europea, como es mi caso, que soy mexicano, pues no puedes aplicar a este programa. Pero si tú conoces a alguien que sí cumpla con este requisito, pues hácelo saber. Número 1. Vivir en el extranjero por medio del trabajo. Una ventaja de trabajar en una empresa multinacional es que esta tiene presencia en todo el mundo o en muchos países alrededor del mundo. Esto te permite aplicar o escalar a posiciones que se encuentran en el extranjero. Cuando eres elegido o promovido para ocupar un cargo en el extranjero, normalmente la empresa en donde trabajas se hace cargo de todos los trámites administrativos como tu visa de trabajo y también de tu mudanza. En otras palabras, se hace cargo de todo y la verdad es que resulta muy cómodo porque no tienes que preocuparte por nada. Si tú quieres ocupar un puesto en el extranjero, yo te recomiendo que hables con tu jefe y con la persona de recursos humanos para evaluar cómo dentro de tu plan de carrera o de desarrollo puedes aplicar a una posición en el extranjero. No dejes que te cuenten historias con esto del coronavirus porque esto de la pandemia se va a terminar. Por esa razón es importante que apliques desde ahora para que en el momento que todo esto se termine, tu candidatura sea una de las primeras que tengan en consideración. Ahí las tienes, las 5 maneras de vivir en el extranjero. Escríbeme, déjame saber qué piensas al respecto de estas maneras de vivir en el extranjero o mandemos a saludar a nuestras respectivas madres. Recuerda, con todo para triunfar. Yo soy Omar, esto es Omar Te Comparte y nos vemos en el siguiente video.